La hora ha avanzado esta mañana y estamos aquí con deseo de quizás ya volver a casa con este tiempo lluvioso que hay. Sin embargo, esta mañana quisiera tomar solo unos momentos para, por supuesto, no voy a poder en 5 minutos desarrollar el tema que tenía preparado para esta mañana, pero me gustaría, y el hermano que amablemente me dijo: pastor, si quiere predique sin el micrófono. ¿Puedo usar el micrófono inalámbrico? Vamos a que predique sin la traducción para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Déjenme hablar en 5 minutos a la iglesia y 1 minuto para cerrar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, tú has sido bueno con nosotros, Señor. La oportunidad que tenemos esta mañana de adorarte con libertad, de recibir, Señor, la lluvia que refresca la tierra, de pasar estos momentos en compañía de tus hijos en este lugar. Todas esas son ricas bendiciones que tú nos regalas hoy. Gracias por este santo sábado. Señor, toma mis labios, mi mente y mi corazón. Permite que pueda transmitir en estos pocos minutos un mensaje de seguridad y de confianza a tu iglesia aquí presente. Gracias, Padre, por escucharnos. Guíanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la adoración? ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando venimos a adorar a Dios? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos cuando dirigimos nuestros pasos hacia el templo? A ese lugar donde decimos: aquí se manifiesta la presencia de Dios. Nuestro sentido de adoración es proporcionalmente directo al concepto que tenemos de Dios. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? El Dios al cual usted procura adorar. ¿Cuál es el concepto que usted maneja de Dios? Saben, mis hermanos, cuando nosotros queremos captar el verdadero sentido de la adoración, tenemos que pensar en un Dios soberano y poderoso. Cada vez que los personajes bíblicos en la historia sagrada se encontraron con Dios, por ejemplo, puedo traer a mi mente esta mañana el encuentro de Moisés con Dios en la zarza que ardía. La voz le dijo: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, ¿qué cosa es? Santo es. ¿Con qué concepto venimos nosotros a adorar a Dios? ¿Qué nos mueve el venir a un templo? Bueno, pastor, aquí no hay un velo que se divide donde está la presencia de Dios. Pero ¿qué sentido traemos de adoración? ¿Sabes una cosa? Yo me estremezco cuando puedo reconocer que Dios puede conocer mis pensamientos, y que si no fuera por su misericordia, yo podría ser fulminado esta mañana. Y te dice: ay, pastor, es escalofriante saber que a la presencia de Dios tenemos que venir en santidad. ¿Saben, hermanos, nuestro sentido de adoración cuando venimos a la iglesia? Si hay una cosa que capta nuestra atención, es lo que en Isaías capítulo 6 relata el profeta. Ustedes saben que el profeta Isaías creció en una generación bastante complicada. Isaías 6 nos cuenta lo que Dios hizo por Isaías. Le da una visión de la santidad de Dios y lo trae y lo presenta delante de él, y le presenta la adoración celestial. Si ustedes leen en el capítulo 6 de Isaías, el verso 1,
Dice así: en el año que murió mi rey, el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada cual tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, ¿creemos que adoramos a un Dios santo? ¿Cómo venimos a la casa de Dios? Si venimos a adorar un Dios santo, ¿qué tipo de preparación debiéramos tener? Y en este relato, Isaías presenta 7 cosas que debíamos tener en cuenta cuando venimos a la presencia de Dios. 7 cosas. Amén. Lo primero que debemos hacer, el texto lo dice en el capítulo 6, verso 1. En el año que murió, ¿quién? En el año que murió, en el año que murió el rey Usías. Algo debe morir. Cuando venimos a la presencia de Dios, debemos quitar otros dioses y otras prioridades. Dios debe ser lo primero. Isaías dice: en el año que murió mi rey, ese año, en el año que murió mi rey, vi yo al Señor. Lo segundo que Isaías nos muestra es que debemos tener una visión clara de quién es Dios. Amén. Hermano, Dios puede escudriñar nuestros corazones, nuestras mentes. Y usted esta mañana puede decir: yo estoy elegantemente vestido. Puede decir: yo esta mañana me he preparado externamente, pero ¿cómo está mi interior? Cuando contemplamos a un Dios santo, en ese servicio de adoración, Isaías miró que el tema dominante en todo su libro era la santidad de Dios como digno de adoración y alabanza. Serafines y querubines cubrían su rostro, pero los seres humanos venimos a adorar a Dios y a veces no traemos ese sentido de la visión clara de quién es Dios. ¿Por qué? Porque hemos equivocado lo que significa adorar al Señor. ¿Saben ustedes, hermanos? Hay una parábola linda en la Biblia. La parábola habla de los 2 tipos de adoradores. Es una parábola muy conocida. La parábola se titula El publicano y el fariseo. Y fue nuestra lectura bíblica. Esa parábola dice que estos 2 hombres subieron al templo a orar. Y cuando ellos están orando, uno de ellos comenzó a decirle al Señor todo lo que él había hecho. Ustedes leyeron la parábola, es interesante. Dice que el fariseo, puesto en pie, comenzaba su oración. ¿Sabían ustedes que los fariseos tenían una oración? Tenían una oración fabricada. Un fariseo, cuando iba a orar, comenzaba diciendo: gracias te doy, Señor, porque no soy mujer. Eso era lo primero que decía el fariseo. Gracias te doy porque no soy mujer, soy hombre. Y de ahí comenzaba a decir todo lo que él había hecho. El fariseo, puesto en pie, decía todo lo que había hecho, mientras que el otro adorador, el publicano, desde lejos decía, puesta su mano en el pecho, decía: Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Noten la visión de cada uno de estos 2 hombres. Uno está diciendo lo que yo soy, lo que he hecho. Y saben, la lista era larga. Lucas capítulo 18, que fue nuestra lectura bíblica, nos dice que este fariseo tenía una listita bastante larga, lo que registra el doctor Lucas. Dice el doctor Lucas
que la parábola fue dicha a quienes. ¿A quiénes fue dicha la parábola? Dice el versículo 9 del capítulo 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Subieron a qué? Es interesante, hermanos, porque los templos siempre se construían en lugares altos. Cuando adoramos a Dios, somos elevados de nuestros valores terrenales a los valores celestiales. Y esto es importante, dice, cuando estos 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era, ¿qué cosa? Publicano o cobrador de impuestos. Ahora, permítanme decirles una cosa. ¿Quién eran los fariseos? Escribas y fariseos son 2 personajes diferentes en la Biblia. Los escribas eran los que se dedicaban a transcribir las escrituras. Ellos, en un mundo donde no había imprenta ni nada de eso, ni impresoras como hoy, ellos les tocaba manualmente transcribir las escrituras. Estos eran los escribas. Pero los fariseos se dedicaban a obedecer la escritura. Eran individuos estrictos en la observancia. Por ejemplo, un fariseo diezmaba la menta, el comino y el eneldo. ¿Saben qué significaba eso? Que cuando un fariseo se iba a hacer un té, él tomaba todas las hojitas y las contaba. Voy a hacer un té de menta. Entonces él contaba 10 hojitas. La 10ª hojita la apartaba para diezmo. Así eran de estrictos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojitas para el té y 1 hojita para el diezmo de menta. Así que diezmaba todo lo que podía, lo hacía en una forma estricta el fariseo. Ahora, ¿quién era el publicano? El publicano era un individuo que, siendo judío, se había puesto de acuerdo con el gobierno romano para cobrar los impuestos a los ciudadanos judíos. Así que los judíos odiaban a los publicanos, les tenían un rencor porque decían: estos son traidores, estamos bajo la bota del gobierno romano, del imperio romano, y todavía siendo judío, ahora nos cobra el impuesto. Ahora, los fariseos, los publicanos, para poder ganar un poquito más de dinero, ellos le cobraban más a las personas y se quedaban con el resto del dinero que debían anualmente pagar a la corona o pagar al emperador como publicanos. Así que los judíos odiaban a esto. Entonces Jesús les contó una parábola. Miren, ¿saben una cosa? Y la parábola, algunos creen que la parábola tiene que ver solamente con la humildad o el orgullo de uno de los dos. No, tiene que ver con la adoración. Porque cuando venimos a adorar a Dios, debemos venir en plena certidumbre de nuestra condición delante de Él. El fariseo dijo: Señor, porque ustedes noten el fariseo. El fariseo está diciendo toda una... Noten lo que dice, y me gusta la forma como lo traduce esta versión. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Aquí calladito. Hermanos, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Y él señala cómo eran los demás hombres. Si usted y yo queríamos saber, dice: mire, los demás son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Es decir, él comenzó a mencionar otros hombres, pero cuando vio al publicano allí, dijo: ni siquiera soy como este individuo que está aquí. Es decir, no soy, te agradezco porque como yo soy. Y dice en el versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, ¿cuántas veces a la semana usted ayuna? ¿Saben, hermanos, que he estado practicando el ayuno, hermano? Porque y es
Es una terapia tremenda, hermanos. Saben que científicamente se ha descubierto que los niños que comen menos crecen más. Yo quedé asombrado. Sí. No, eso es posible. Los niños que comen menos crecen más. Los niños que comen más engordan más. Pero si se de tratarse crece. El niño que come menos crece más. Usted dice, pastor, eso no, porque eso puede quedar raquítico. Eso no está. No, lo que está diciendo es que la porción, las cantidades. Y ahora es interesante, hermanos, la alimentación. Él dice, mire, yo ayuno 2 veces por semana. Y saben, los fariseos ayunaban los lunes y los jueves. Los lunes y los jueves un fariseo estaba ayunando 2 veces por semana. Óigame, hermano, ese tren estaba terrible. Y se doy diezmo de todo lo que gano y todo lo que recibo, incluyendo el té, la menta con la cual tomo el té. También diezmo la menta, el comino y el eneldo. Todo lo que yo hago está. Y el fariseo no estaba diciendo mentira. Pero hermanos, el publicano tenía un sentido de adoración mucho más correcto. Esta mañana, hermanos, ¿qué sentido de adoración te lleva? Saben, hermanos, si esta mañana tú has venido con el verdadero sentido de adoración delante del Señor, tú podrás salir por esa puerta con una gran bendición de Dios, reconciliado con Él. Porque esto es lo que pasó con el fariseo. Porque, hermanos, el fariseo no salió reconciliado. Noten una cosa. Dice el versículo 13. Mas el cobrador de impuestos de pie y a bastante distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, de nada sirve esta mañana. Tú has traído tus diezmos, tus ofrendas. Pero ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Cómo está tu recorrido durante la semana? ¿Has venido con el verdadero sentido de adoración, de entrega, de abrir tu corazón y de permitir que el Señor limpie profundamente? Mire, el publicano decía: Señor, sé propicio, es decir, la propiciación, el propiciatorio que está en el templo, la tapa donde la Shekinah, la presencia de Dios se manifiesta, sea propicio a mi necesidad. Saben, esta mañana Dios quiere ser propicio a nuestra necesidad, pero usted y yo tenemos que tener el sentido de reverencia y venir delante del Señor con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y a permitir que el Señor limpie nuestro corazón. Saben, hermanos, esta mañana es necesario que nosotros entendamos que no puede haber adoración sin un verdadero sentido de reverencia. La visión clara que tenemos que tener del Señor. El fariseo no captó la santidad de Dios, mientras que el publicano captó la santidad de Dios. Por tanto dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Reconozco mi error. Y saben, hermanos, lo primero que debemos es tener una visión de la santidad de Dios, su pureza. Y cuando venimos al servicio de oración y venimos a alabar al Señor, tenemos que reconocer nuestras equivocaciones y tenemos que venir con los ojos puestos en el Dios soberano, en el Dios santo. No, hermanos, en los individuos que están. Por eso ustedes notan que los ángeles dicen que cubrían su rostro. Saben, hermanos, debe haber una confesión. Pero una confesión al Dios Todopoderoso. ¿Has confesado tu pecado esta mañana? ¿O has entrado como otros días? Normalmente vengo el sábado, escucho el mensaje, me voy para la casa, saludo a algunos hermanos porque a otros no me caen muy bien, así que esos otros no los voy a saludar, y me voy para la casa y creo que voy a estar perdonado. No, salgo de la misma manera como entré, peor que como entré. Pero debe haber una confesión privada delante del Señor. Primera de Juan 1:19, no debemos justificarnos
nosotros mismos. La justificación es un acto divino. Debemos recibir el perdón, pedir el perdón que necesitamos, y Dios comienza su obra de santificación en nosotros, nos envía una misión y nos trae restauración. Esta mañana, el sentido correcto de adoración es reconocer que estamos ante un Dios santo y que necesitamos que Él tenga misericordia de nosotros. Amén. Pero algunos llegamos, entramos y salimos de la misma manera. Qué triste termina ese relato. Hermanos, cuando Jesús contó esta parábola y terminó el verso 4 diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado, más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, hermanos, la humillación es delante de Dios cuando reconocemos su santidad. Hay un canto que dice por allí: Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él conoce mi llorar, sabe mis lágrimas. Dios conoce cada camino, y esta mañana te dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay aquí alguien que necesita de la gracia del Señor. ¿Quieres tú venir con ese sentido de reconocer la santidad de Dios? No vengo a adorar como otros días. Salgo de la misma manera. Llego a la casa de la misma manera. Vine a adorar, bajé y descendí como el fariseo. Puedo descender esta mañana del templo como fariseo. Pero saben, no, mis queridos hermanos, no debo hacerlo de esa manera. Porque ahí está el publicano, el hombre que creían que no recibía la bendición de Dios. Oh, mis queridos hermanos, la sierva del Señor dice claramente que los adoradores esta mañana están divididos en dos grupos. Unos estarán con el fariseo y otros estarán con el publicano. ¿Dónde te colocas tú? ¿Con el publicano o con el fariseo? ¿Dónde te colocarás? La sierva del Señor dice: al igual que en la antigüedad, estos dos adoradores representan los presentes esta mañana en la casa del Señor, que descenderán de la misma manera, sin un sentido de reconocimiento y confesión delante de Dios, sin una visión clara de la santidad del Señor para recibir el perdón que el Señor ofrece. Y Dios sigue llamando. El relato termina: este descendió a su casa perdonado, mientras que el otro de la misma manera. ¿Quieres tú decir: Señor, sé propicio a mí que soy pecador? ¿Cuántos esta mañana dirán: Señor, yo sé, yo estoy aquí obligado porque mis hijos me dicen que vaya, estoy obligado porque mi esposo me trae a la iglesia, estoy obligado porque mi papá me está diciendo: hijo, tienes que ir a la iglesia, estoy obligado porque para hablarle a mis hijos, porque mi papá es pastor y va a la iglesia, estoy obligado, pero no porque yo quiera. Tenemos sentido de la santidad de Dios. Porque podemos venir, entrar, salir, sábado tras sábado, mes tras mes, semana tras semana, año tras año, sin haber recibido el toque divino. Necesitamos una visión clara de la santidad de Dios. Dios es santo, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Oh, mis queridos hermanos, abramos nuestro corazón al Señor y no tratemos de engañar al Señor. Porque algunos tratamos de engañar con un buen informe, como el fariseo. Yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo. O sea que ese individuo, hermanos, no comía 8 días. Cada semana pasaba 8 días sin comer. Cada mes pasaba 8 días sin comer. ¿No creen que es un buen ahorro, hermano? Sí, una semana sin comer. En un mes, una semana sin comer, ayunaba 2 días por semana. ¿Estaba economizando, sí o no? Estaba economizando, hermano.
Pero ¿saben, hermano? Usted y yo descendemos perdonados, o estamos mirando cómo vino aquel, cómo vino aquella, cómo me miró aquel, cómo me miró aquella, esto es lo que está pasando, o vengo obligado. Es porque ya es costumbre, pastor. Yo estoy acostumbrado a venir. No, esta mañana no tienes que estar acostumbrado a venir. Puedes descender del templo esta mañana como el fariseo, o quieres descender como el publicano. Alabado sea el Señor esta mañana, porque hay aquí adoradores que quieren decir: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mi necesidad. Es decir, tu misericordia, que nos guía al arrepentimiento esta mañana, nos hace tener un sentido verdadero, que venimos a adorarte, porque tú eres un Dios santo, porque mereces nuestra adoración, y porque no lo hago por obligación, no lo hago porque hay un hermano que está que si yo no voy, él quiere que yo vaya. No, es porque tengo un sentido claro de que quiero decirle: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Tú sabes esta semana cómo me equivoqué. Tú sabes los errores que hice esta semana, esta mañana. ¿Cuántos estarán de parte de los fariseos? Yo estoy seguro que yo hago un llamado esta mañana y todos nos queremos poner de parte del publicano, ¿sí o no? ¿Cuántos seremos como publicanos esta mañana? Queremos estar de parte del publicano, queremos... es decir, tú puedes ponerte en pie, puedes levantar tu mano, puedes ponerte en pie esta mañana, pero ¿sabes una cosa? Negativo. El pastor no lee el corazón, Dios conoce el corazón. Y esta mañana, quien vino como el publicano, con un verdadero sentido de reverencia, saldrá por esa puerta perdonado y reconciliado. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Solo Dios puede leer lo que hay en tu corazón. Qué sentido de reverencia, hermanos, y nuestra búsqueda de Dios sea genuina. Esta mañana nosotros digamos: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. No pida misericordia para otros. La oración era sencilla y mucho más corta. Si ustedes notan, la oración del fariseo era una lista interminable, porque era una lista bien larga, como les digo. Te agradezco, Señor, porque no soy mujer. Te agradezco, Señor. ¿Qué problema tenían con las mujeres? Que en un mundo donde había mucha discriminación femenina, él decía: eso es lo primero que te agradezco, Señor. Y te agradezco porque no soy adúltero. Y te agradezco porque no soy ladrón. Y te agradezco porque no soy... Y algunos, yo le agradezco al Señor porque soy... Sí, podemos agradecerle como el fariseo, pero si nuestro corazón no está realmente como el publicano, diciendo: Señor, sé propicio a mi necesidad. Tú sabes que soy pecador. ¿A quién voy a engañar? Engaño a mi esposa, engaño a mis hijos, engaño a mi vecino, engaño al anciano, engaño al pastor, pero a ti no te puedo engañar, Señor. Esta mañana vengo con el sentido de adoración y digo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Saben, hermanos, mientras cantamos este himno: Santo, 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 Dios omnipotente, toma en consideración eso en tu vida. Mientras se alaba el nombre del Señor, ven con el sentido de reverencia. ¿Quieres salir perdonado? ¿Quieres salir por esa puerta, descender del templo como el fariseo? Así es. Puedes salir como el fariseo, pero tienes la opción, porque el ejemplo está claro. El ejemplo está claro. Alguien descenderá por la puerta del templo perdonado. Sé propicio a mí. Es una oración corta, es una oración significativa, es una oración pura que dice: Señor, ahora pastor, ¿sabe? Yo no siento eso, pastor. ¿Saben qué? Mi vida se ha vuelto muy monótona en la vida espiritual, dirás esta mañana. ¿Sabe? Yo necesito terminar esta mañana mi sermón. Con tu sermón, sí, ciertamente, pero ¿sabes? Yo necesito terminar mi sermón diciéndote: esta mañana clama al Señor allí en tu lugar donde tú estás, en tu puesto, y el Señor hazme tener el sentido de reverencia a ti. No puedo venir aquí falsamente engañando a todo el mundo y tratando de engañarme a mí mismo, pero sé que en el final necesito golpear mi pecho para decir: Señor, ten compasión de mí, sé propicio a mi necesidad. ¿Cuántos esta mañana descenderán de uno o del otro lado?
tú eliges dónde quieres. Elige el camino de la confesión sincera, de la visión clara del Dios al que adoramos. Y saben, hermanos, yo le digo a algunas personas cuando tengo que hablar de esto, porque hay gente que dice, mire pastor, mi esposa casualmente anoche, ella está malita, no pudo venir, está enferma. Dicen que está con una fiebre muy fuerte, la llevó 2 veces al médico, está bien malita. Y anoche, como de costumbre, yo me pongo de mi lado para orar. Y anoche ella me dice, ¿no quieres hoy orar conmigo? Le digo, bueno, sí, yo voy a orar. Ahorita cuando termine de orar, yo voy a orar contigo, ¿está bien? Y entonces ella me dijo estas palabras que algunas personas le dicen a uno mismo. Yo quiero que ores porque yo creo que tu oración llega más derechita al cielo que la mía. Me dijo, pero no hay tal cosa. Dios es tan bueno, hermano, que Dios te escucha cuando tú clamas con un corazón sincero. Él te va a escuchar. Él te va a escuchar si tú lo haces con un corazón sincero. Él lo sabe. Él sabe que hay allí en el corazón de Beth. Él sabe que hay allí. Y me ha tocado hablar por muchas personas. Pero saben, hermanos, Dios escucha tu oración cuando tú lo haces con sinceridad. ¿Tenemos un canto especial ahora para finalizar? ¿O tenemos el coro? Tenemos el canto. Vamos a cantar el himno. ¿Dónde está el hermano que va a tocar el himno? ¿No está? ¿No está? No. Ok, aquí está. Vamos a cantar. Así que, hermanos, abre tu corazón esta mañana y sal por esa puerta como el publicano. No salgas como el fariseo, creyendo que eres mejor que los demás. No, lo que necesitas es la gracia salvadora del Señor. Yo necesito la gracia esta mañana. La gracia del Señor sea propicia para cada una de nuestras necesidades. Salgamos esta mañana con la confianza de que tenemos un Dios perdonador. Vamos a cantar ese himno, ¿lo quieren?
Gracias por Jesucristo. Gracias por su sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de esta mañana de reflexionar en nuestra vida, de ver, Señor, tu santidad, un Dios bueno, bondadoso, que nos invitas a estar en paz contigo, Señor. Ayúdanos a venir delante de ti cada oportunidad, reconociendo nuestra condición, siguiendo la historia del publicano, Padre, pidiéndote que seas propicio a nuestras necesidades. Tu Espíritu, Señor, enternezca el corazón de tus hijos aquí presentes, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda siempre clamar a ti, reconociendo sus errores, sus fracasos, sus fallos, pidiendo que a través de tu gracia y tu misericordia, pues tengas compasión de cada uno de nosotros. Que tu iglesia pueda descender del templo esta mañana, perdonada, reconciliada contigo. Que cada individuo, no permitas que nadie abandone este lugar sin haber abierto su corazón a ti, Señor, y haber buscado la paz que solo tú ofreces. Despídenos con tu bendición, podamos permanecer en tu presencia siempre, en el nombre de Jesús. Amén.